que vamos a terminar un poquito antes. Son temas cortos, como les digo, gracias a Dios vamos bien con el contenido. De hecho, vamos tan bien que voy a ver cómo termino ahí para no pasarme a los temas del otro examen. Entonces, bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a ver. ¿Ven la presentación? Sí, Sí, licenciado, gracias. licenciado. Vaya, bueno, gracias. Platicábamos la clase pasada de las formas de los estados compuestos, ¿verdad? Que está el estado federado, federal, la confederación de estados, y nos faltó ver el tema de los otros dos, que es la unión real o personal y la sui generis. ¿Tienen duda de lo que vimos la clase pasada? De los estados federados y de la confederación de estados. ¿Sí me lo comprendieron bien o tienen alguna duda antes de empezar con el tema o los temas de hoy? Sí, Josué. Licenciado, buenas tardes. No sé si me escucha. Sí, te escucho. Ok, gracias. Solo me podría dar un ejemplo de confederaciones de estados, disculpe. Es que no, la clase pasada realmente no sé si dijo un ejemplo, pero no Sí, estoy. cabalmente. El ejemplo que encontramos es la Unión Europea, ¿sí? Recordemos que la Confederación de Estados son estados independientes, soberanos, que no están subordinados a ninguna autoridad superior, ¿sí? A diferencia de los que vamos a ver hoy. La Confederación de Estados yo les ponía el ejemplo de Guatemala, es un estado libre, soberano e independiente. El Salvador igualmente es un estado libre, soberano e independiente. Honduras, la misma historia, ¿sí? Pero por intereses comunes, sean estos económicos, sean políticos, sean militares, estratégicos, ¿sí? Geopolíticos, todo este tema, intereses comunes, se unen, ¿sí? Se unen. Pero no quiere decir de que al unirse se fusionen, no se fusionan. Se unen como un acuerdo, es un acuerdo entre estados, siguen manteniendo su calidad de libres, soberanos e independientes, pero para algunos aspectos forman una unión, ¿sí? Por ejemplo, la Unión Europea. Cada estado que conforma la Unión Europea, ¿sí? Son varios estados, está Bélgica, Alemania, Francia, eh, Reino Unido y otros estados siguen manteniendo su carácter de independientes, no están subordinados unos con otros, ¿sí? Pero, por ejemplo, para el tema militar, actúan como uno solo. Atacan a uno, por ejemplo, atacan a Francia, atacan al a la Unión Europea. ¿Sí? Es decir, atacar a Francia es declararle la guerra al Reino Unido, declarar la guerra a Alemania, declarar la guerra a Bélgica, ¿sí? Y a todos los estados que conforman la Unión Europea, porque ahí sí actúan en conjunto, ¿ya? Pero cada quien, hay elecciones en Francia, no quiere decir de que afecten a Bélgica, no quiere decir que afecten a Alemania, al Reino Unido, no. Elecciones en Francia son elecciones en Francia, tiene su presidente y ya. Ellos deciden su política interna, ellos dirigen su estado como mejor les convenga. Ya no tiene que ver que haya una unión como la Unión Europea, no relacionen esa unión con una subordinación. Ya cada estado sigue actuando, sigue operando, sigue haciendo, deshaciendo como le convenga. Ya ahora en tema militar es diferente. Ya es diferente. Por ejemplo, en la guerra de Ucrania y Rusia. Rusia está en total desacuerdo en que Ucrania entre en la Unión Europea, porque Ucrania quiere ser parte de la Unión Europea. Pero para ser parte de la Unión Europea se tienen que cumplir con ciertos requisitos, se tiene que aprobar en asamblea de los países que conforman esta unión. No es solo de meter una carta y se empieza el trámite, no es así de sencillo, ¿sí?
Hay países que llevan esperando años, años todavía ser incorporados a la Unión Europea y hasta el momento no se les ha incorporado, ¿ya? Entonces Ucrania había solicitado ser parte de la Unión Europea de emergencia por la situación que vive. Hasta el momento no se le ha permitido el ingreso como parte de la Unión. Sin embargo, la Unión Europea sí apoya militarmente, digamos, no bajo de agua, pero no tan directo a Ucrania. ¿Por qué? Porque Rusia ha dejado el ultimátum de que Ucrania no pertenece a la Unión Europea. Entonces, si hay un soldado de cualquier estado que conforme la Unión Europea en Ucrania y ataca a un soldado de Rusia, Putin automáticamente no le declara la guerra a ese estado, digamos en caso Francia, no, le declara la guerra a la Unión Europea. Por eso es que el ambiente es bastante tenso, ¿sí? Y por eso Rusia no quiere que Ucrania entre a la Unión Europea, ¿sí? Porque automáticamente Ucrania dentro de la Unión Europea y existe una guerra, la guerra se declara en contra de la Unión Europea, Rusia contra la Unión Europea. Se sumaría entonces China, ¿ya? Se sumaría Irak y todos los demás países que están a favor de Rusia. Sería una guerra mundial, ¿ya? ¿Qué es lo que, digamos, ha estado tratando de controlar el gobierno de Estados Unidos? Estados Unidos forma parte de esta unión, no porque pertenezca geográficamente, sino por el poder militar de Estados Unidos. ¿Qué es lo que Estados Unidos no quiere? No quiere a Ucrania en la Unión Europea, no quiere otra guerra, ¿sí? Porque ahí sí los estados como confederación actúan en conjunto, ¿ya? Actúan en conjunto. Ahí está el ejemplo de la Unión Europea. Cada estado es independiente, cada estado no tiene relación, digamos, no tiene injerencia uno con otro, pero en estos asuntos sí actúan todos en conjunto, ¿ya? Algo así como han visto los motoristas de que pasa un accidente, o yo al menos en bomberos así me ha tocado ver. Yo creo que todos lo han visto en videos y todo. Puchica, tiran a un motorista, uno piensa que saber a cuántos tiraron porque inmediatamente rodean los motoristas, así como si fueran alguna asociación o no sé, esa unión que hay entre motoristas de que tiran a uno, por ejemplo, un accidente de tránsito y rápido paran los motoristas y todo y lo acuerpan, ¿ya? Algo así es, ¿verdad? Si fueran solo golpes o daños materiales, pasan de largo, pero como ya hay un herido, ahí sí, algo así, ¿sí? Licenciado, entonces, aparte de que apoyan militarmente, también apoyan en otras cosas, por ejemplo, una catástrofe natural, o sea, toda la Unión Europea también ayuda al país que sufrió pues ese atentado, por decirlo así. Sí, pero no es que sea una obligación, como lo menciono, cada estado opera independiente. ¿Ya? O sea, hay una catástrofe en Francia y si Francia no pide ayuda, obviamente se le ofrece ayuda, pero no es de que automáticamente, como estamos dentro de la Unión Europea, que pasen los bomberos de Alemania a Francia y no, cada estado es independiente, ¿ya? Se le ofrece ayuda internacional, pero es el estado quien la acepta o la declina. No es de que al ser unidos todos, bueno, entonces no hay fronteras, pasamos, venimos, vamos como querramos, no. Ya, en este tipo de casos, por ejemplo, el tema que tú pones, no es así de automático, ¿sí? No es que formen un megaestado, no. Cada uno es independiente, existen fronteras, existen límites. Si el estado no requiere ayuda, no se le da la ayuda, porque es independiente. Se le puede ofrecer, obviamente, pues, pero que la acepte es tema del estado, a lo interno, ¿sí? Gracias, licenciado. Bueno, estamos ahí entonces, ¿tienen alguna otra duda? Bueno. Entonces vamos al tema de la unión real, ¿sí? Antes de empezar con la unión real, que es otra forma de estado compuesto, no pensemos bueno, yo sé que el nombre piensa en unión de reyes o algo de rey, de un rey, pero
Sí y no. La unión real tiene su origen en que antes los países, los estados no eran considerados como tal, sino que eran considerados reinos, la enorme mayoría. Se les llamaba reinos, ¿sí? Entonces de ahí viene el tema de la unión real, ¿ya? No es de unión de reyes, ¿no? Son unión de reinos que antes es lo que hoy conocemos como estados, ¿sí? Por eso es que se le llama unión real. Eh, Se refiere a que diversos estados comparten la misma autoridad permanente. Entiéndase que normalmente, volvemos a la historia, ¿por qué se llama unión real? La autoridad de un reino era el rey, ¿sí? Y de igual manera comparten algunas leyes como la constitución, algunos órganos administrativos, por ejemplo, un parlamento, ¿sí? Algo así como los federados, ¿ya? Que en ese mismo estado hay un parlamento federal, un congreso federal y un congreso estatal. Aquí es lo mismo, solo que, que involucra a otros estados, ¿sí? Sin embargo, se consideran estados separados de una misma nación. Aquí hay algo bien importante. La gente o las personas no confunden, sino que consideran que un estado y una nación es lo mismo y no es lo mismo, ¿sí? Ya vimos que el Estado es, es una organización jurídica y política, es decir, ya está algo bien estructurado, es algo bien consolidado, amparado por leyes, amparado por diferentes elementos que lo conforman, que ya los vimos, ¿sí? Amparado por una forma de gobierno, un sistema de gobierno, que ya lo vamos a ver, ¿sí? Es una estructura, ese es el Estado, es un ente. La nación, la nación es abstracta, no está estructurado como el Estado. La nación es más emocional, ¿sí? Es una identificación que tienen las personas, ¿ya? No tiene delimitaciones territoriales a diferencia de los estados, ¿ya? Ustedes no han escuchado de que a los migrantes les dicen connacionales. Yo sé que lo han escuchado. Igual son personas que han migrado a otros países, en la mayoría de Estados Unidos, pero no les quita su carácter, ¿sí? De guatemaltecos o su estatus de guatemaltecos. Claro, ellos pueden renunciar a él, a ello, ¿ya? Pero siguen siendo connacionales. ¿Por qué? O ellos se siguen identificando como guatemaltecos o connacionales, hermanos guatemaltecos. Eso es la nación, somos una nación. Todos los guatemaltecos alrededor del mundo conformamos una nación, ¿ya? No quiere decir de que solo los que habitemos en el estado de Guatemala seamos guatemaltecos, ¿ya? Una nación puede, por ejemplo, el Reino Unido. El Reino Unido es un estado, ¿ya? Es un estado, uno solo, pero está conformado por más de una nación, ¿ya? Los escoceses se identifican como escoceses. Mi nación es Escocia. Inglaterra se identifican como ingleses. Su nación es Inglaterra. Pero el Estado es uno. El Estado es Reino Unido. ¿Ya? Pero la identificación de la persona con una nación es más abstracta, es más emocional. ¿Ya? Una nación no está estructurada como el Estado. Es abstracta. ¿Sí me cacharon? ¿Sí me cacharon la diferencia entre una nación y un estado? Sí, licenciado. Va. Entonces, sin embargo, se consideran estados separados de una misma nación, ¿ya? Entonces, vemos aquí que la unión real
Actualmente ya no hay uniones reales, pero en el pasado eran varias naciones, ¿sí? Que tenían su estructura conformando un estado, pero dependiendo de una misma autoridad superior, ¿sí? Que era un mismo monarca, un mismo rey. Esta unión era permanente, ¿sí? A menos que, o sea, la forma de disolver esta unión real, ¿sí? Era conformando un solo estado. Al conformar un solo estado, automáticamente se disuelve este tipo de unión. Ya no existe. Porque ¿qué unión sería si solo hay un estado? No hay, ¿ya? Entonces, son estados que se organizan, que tienen su propia organización interna, que pertenecen a una misma nación, liderada por un mismo en ese tiempo rey o emperador, que en algunos casos, no en todos, compartían eh, leyes supremas como las constituciones que regían a ambos estados. También en algunos casos compartían un mismo parlamento o en algunos casos lo único que tenían en común era un mismo soberano, era un mismo rey, un mismo emperador. Y operaban ellos de manera independiente, como cada estado. Vemos aquí Suecia y Noruega. Suecia operaba como Suecia y Noruega operaba como Noruega, pero tenían un mismo soberano, ¿sí? Tenían un mismo soberano, los regía el mismo rey. Eso hace la unión real, unión de reinos, ¿sí? Actualmente esto está disuelto. El último que hubo en la historia fue el Imperio Austrohúngaro, que desapareció, si no mal recuerdo, a principios del siglo pasado. Se disolvió. Suecia y Noruega es otro ejemplo, que antes eran uniones reales, compartían un mismo soberano, rey o emperador que los regía, ¿sí? Eso ya se disolvió. Se disolvió o se puede disolver de diferentes formas, como les digo, que un estado se convierte en uno, perdón, que esta unión de varios estados o varios reinos en tiempos pasados se unan para formar un solo estado. Automáticamente la unión se disuelve porque ya, ¿unión de qué? Si ya solo es un estado. O bien al terminar, por ejemplo, la Revolución Francesa. Si Francia hubiera tenido una unión real en el momento en que llegó o se llevó a cabo la Revolución Francesa, en donde el rey Luis XVII, si no mal recuerdo, y la reina María Antonieta fueron derrocados y posteriormente ejecutados, y se instauró, ¿sí? Una nueva forma de gobierno a cargo del emperador. Ahí se disuelve también la unión porque terminan de estar termina lo que está en común entre ellos, que es el soberano, ya no existe, ¿sí? En este caso, un ejemplo, si Francia hubiera tenido una unión real al momento de que llegara la Revolución Francesa, se disuelve la unión real, ¿sí? Porque termina la monarquía. Al momento al momento en que Napoleón se hace cargo de Francia, termina, ¿sí? Con la monarquía francesa. Ya no vuelve la monarquía francesa. Entonces, en el caso hipotético de que Francia hubiera tenido una unión real, se disuelve automáticamente porque termina el soberano que tienen en común estos estados, porque terminó la monarquía. Entonces, esas son dos formas de disolver este tipo de uniones, ¿sí? De lo contrario, estas uniones son permanentes, ¿sí? O sea, si no pasa ninguna de estas dos situaciones que yo les digo, la unión continúa, la unión sigue, ¿sí? ¿Estamos claros aquí?
¿No tienen dudas? Bueno, la unión personal, ¿sí? No me van a confundir estas dos. Son diferentes, muy parecidas, pero al final tienen características diferentes. Aquí lo mismo. Veamos, es prácticamente lo mismo. Cuando dos o más estados se encuentran bajo una misma autoridad soberana. Aquí es lo mismo que la unión real. Sí, lo mismo. Generalmente un rey. Esto de manera temporal, en lo que dura el reinado o la dinastía. Aquí va el primer cambio. La unión real, ¿sí? Es una unión más consolidada, que es permanente, a menos que suceda cualquiera de los dos escenarios que ya les conté. La unión personal es puramente temporal, ¿sí? Si se acaba el reinado, se acaba la unión. Si se acaba la dinastía, se acaba la unión. Esta unión o esta forma de estado compuesto es la más frágil de todas las que hay, ¿sí? De todas las que hay es la más frágil, ¿sí? La más inestable de todas. Los estados siempre conservan su personalidad y mantienen su organización interna. Este es otro tema porque a diferencia de la unión real, vemos que en algunas ocasiones, no en todas, no es ley, pero pueden llegar a compartir una misma constitución los estados partes de esa misma nación. Pueden llegar a compartir órganos administrativos como un parlamento, ¿sí? En la unión personal no. Aquí sí no comparten la misma constitución, no pueden llegar a compartir un mismo parlamento. Cada uno conserva su personalidad y mantiene su propia organización. Lo único que los une en la unión personal es el soberano, ¿sí? El rey, el emperador. Lo único que los une es eso. Ya no existe tampoco en la actualidad. Vemos algunos ejemplos de lo que en algún momento fue la unión personal. Les puse ahí Países Bajos y Luxemburgo, que fue una unión personal, obviamente temporal, Brasil y Portugal, Inglaterra y Escocia. Esos fueron, de hecho, Inglaterra y Escocia fue el último, ¿sí? De los más recientes que hubo de uniones personales. Eh, Aquí lo único que los une, algo importante que tienen que saber y que se tienen que memorizar a leer unión personal, es el soberano, que es temporal. Muere el soberano, muere la unión, muere la dinastía, muere la unión. ¿Sí? Recuerden que la dinastía era yo soy el rey, tengo un hijo, él es mi heredero, sigue la misma dinastía, ¿sí? Es el mismo linaje, ¿ya? Cambia de dinastía cuando por alguna u otra razón no puede, muere el heredero, ¿sí? Entonces usurpan el trono otras personas o digamos el mismo lazo familiar lo toma, pero es un primo lejano. ¿Qué sucedía? Entonces se pierde ese linaje directo, se pierde esa dinastía, ¿ya? Sucedía mucho. Yo creo que ustedes lo han visto en películas o lo saben. Eh, por ejemplo, un rey, de hecho, era parte, este tipo de uniones, unión real y unión personal, servían mucho más que todo la personal para apaciguar guerras, para llamar a la paz. Por ejemplo, eh, el rey de Inglaterra, yo era el rey de Inglaterra y estaba en guerra con Francia, los eternos rivales, antes. Yo estaba en guerra con Francia. Y el rey francés sabía que estaba perdiendo la batalla. ¿Qué es lo que él hace? Me ofrece a su hija para que se convierta en mi esposa, ¿sí? Y que al rey de Francia, al él morir, yo me convierto también en el soberano de Francia. ¿Por qué? Porque ya me casé yo con la hija del rey de Francia. Cuando él muera, yo voy a pasar a ser soberano de Francia también. No solo antes era Inglaterra nada más, no solo de Inglaterra,
sino también de Francia. Hay una unión real ahí, perdón, una unión personal ahí, ¿ya? Porque en ese momento van a compartir el mismo soberano. Yo voy a regir sobre estos dos reinos, ¿ya? Pero yo muero y esa unión termina. Si el rey muere y la esposa del rey muere, la reina consorte, entonces llega alguien a reclamar ese trono de Francia, ¿verdad? Hay una vacante ahí del trono y termina la unión, ¿sí? Termina la unión. Eso era bastante común. Varios reinos se casaban con descendientes de los diferentes reyes. Inglaterra con Francia, Inglaterra con España, España, Portugal, y así iban, casándose entre todos varios reinos para hacer esas alianzas y por un momento determinado garantizar una paz. Porque obviamente, si yo era el rey de Inglaterra, me casé con la hija del rey de Francia, no voy a ir yo a invadir Francia porque ya soy soberano de Francia. ¿De qué me sirve? Entonces garantizaba la paz temporal, obviamente. Moría el rey y se acabó, ¿verdad? Sí, Ana Elvi. Link, esto fue lo que pasó con Antonieta, que ella era de otro país y la mandaron a Francia a casarse con el hijo del rey, ¿verdad? Sí, María Antonieta no era francesa, ¿verdad? No recuerdo de dónde era ella. Creo que era danesa, ¿no? Danesa, algo así, ¿verdad? No me recuerdo muy bien, pero ella no era francesa, ajá, Claro, ¿verdad? porque vi la Entonces, película, Link. Yo le sí, copié que yo usted también también la vi la vi, película. pero no me recuerdo mucho de dónde. Pero sí, la mayoría de reinas consortes no eran del Estado, ¿verdad? Del reino. Y no solo era en el tema de convertirse en una reina consorte, ¿verdad? Sino también, por ejemplo, estaban los hermanos del rey, que eran los príncipes, se arreglaban de esa forma matrimonios y así se garantizaba también una paz, ¿verdad? Solo que en este caso no siempre se convertían en una unión, ¿verdad? Porque recordemos que en el caso de los príncipes, ¿verdad? Ya sea los hermanos del rey o los hijos del rey todavía no gobernaban, ¿verdad? A menos que llegaban a ese acuerdo, muchas veces no era necesariamente que se volviera una esposa del rey para que existiera esta unión, no, podía ser a través de los príncipes o las princesas, ¿verdad? De los reinos que se casaban entre sí para garantizar esa paz y unir los reinos de forma temporal, ¿ya? Esta unión personal, como les digo, es la más inestable de todas porque no es permanente. No era permanente por la naturaleza jurídica de las monarquías, ¿sí? Porque las monarquías eran muy cambiantes, muy cambiantes. Independientemente qué tipo de monarquía, más que todo era en la absoluta, que lo vamos a ver en la siguiente clase de la otra semana, los tipos de monarquía. Eh, Ustedes saben que envenenaron al rey, mataron al rey, usurparon el trono, que el primo del rey declara que eres el heredero porque mató al hijo del rey. Que, ay, mira, un rollo era eso. Entonces eran muy cambiantes las monarquías. Asimismo, este tipo de uniones, ¿sí? Como iban amarradas al sistema de gobierno que se tenía en esos tiempos, eran muy cambiantes, ya bastante cambiantes. Lo importante es de que ambas ya no existen, pero sí tienen diferencias, sí tienen diferencias, ¿sí? De ahí vamos con la última que es la sui generis. Sí, Hilary. Licenciado, entonces, para ver si me quedó claro, en la Unión Real era, o sea, los dos gobernaban un rey, ¿verdad? Solo que en la Unión Real este era permanente, pero al momento de que dejara de, ¿cómo le hacían para el cambio de rey? O sea, era así como con votaciones o por descendencia también, porque en la unión personal sí es como que por descendencia o por unión con otros lugares, pero en la unión real, ¿cómo era para que fuera permanente? Lo que pasa es que la unión real era un poco más formal, digámoslo así, ya era más formal, ya involucra otros aspectos jurídicos que ligan a un estado con otro. Ya no es tan fácil de que al morir el rey, así como muerto el rey, vive el rey, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Así como se murió el rey, bueno, viene el otro,
Eso es el muerto el rey, vive el rey. Pero aquí en la unión real era más fuerte esa unión, porque miren, la unión real, entendimos que el real no quiere decir unión de reyes, sino unión de reinos. La unión personal se refiere a persona, ¿sí? El rey se casa con una princesa, ahí, solo por ese lazo, ¿sí? Por ese lazo ya se realiza esa unión, pero es una unión muy frágil porque no hay nada que al final los haga consolidar esa unión entre los estados, a diferencia de la unión real, ¿ya? Que no solamente los regía una misma autoridad soberana, sino también podía haber ya más en común, el mismo cuerpo legal los regía. Entonces, al morir el rey, independientemente si terminaba la dinastía y venía otra dinastía, otro rey diferente al heredero que pudo haber sido el rey anterior, no podía disolver de tan fácil esta unión real porque ya había un ordenamiento jurídico, una norma que los unía. Aquí solo era un matrimonio. Aquí ya es un aparato jurídico más complejo que los llegaba a unir. ¿Ya? Por eso es que lo hace de carácter permanente, es decir, no quiere decir que nunca termine, ¿verdad? Quiere decir de que es más consolidado, que no solo por el matrimonio, si termina el matrimonio y se termina la unión, no, aquí ya está más consolidado, eso lo hace permanente, que no depende de una persona, depende de una estructura más consolidada, ¿sí? Esa es la diferencia. Garantizaba de que al morir el rey, continuara esa unión. Es por eso que la única forma de disolverla era uniendo estos estados y convirtiéndolos en uno solo. ¿Sí? Porque seguían existiendo bajo un aparato jurídico que los une, no solo el rey, a diferencia de la personal. Aquí sí solo el rey. Y los estados operan independientes, muere el rey. Pueden hacer incluso un rey de ese mismo estado y se convierten ahora en dos reinos separados. Se independizan, digámoslo así, ya se elimina la unión. Aquí la unión se elimina al morir el rey o terminar la dinastía. Acá no, porque los une más órganos administrativos, los une normas que comparten. Entonces, lograr la separación de esto es un poco más difícil. ¿Sí? Es un poco más complicado. ¿Estamos? Sí, licenciado, gracias. Bueno, y la sui generis, que es una organización de estados que cuenta con características y propósitos muy específicos. Al referirnos con esto, no quiere decir de que no cuenten con aspectos o características de cualquiera de todos estos que ya vimos, ¿sí? Del federado, de la confederación, de la unión, de las uniones. Este sui generis, los estados sui generis, comparten características de los anteriores que ya vimos, ¿sí? Pero no al nivel de que se considere cualquiera de estos o que pase a formar cualquiera de estos, sino que comparte varias características de ellos y es por eso que lo hace único. Sui generis es único en su género. No hay otro igual, no hay otro estado igual, ¿sí? Estos pueden ser temporales o prorrogables cuando buscando permanencia o hasta que la situación que motivó a su creación deje de existir. Voy a ampliar ahorita en un momento eso. El ejemplo de esta clase de estados la podemos ver en la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, en la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, mismos que se forman con fines económicos y militares. También se incluye el Estado del Vaticano. Volvemos a ver el Estado del Vaticano, por eso es que voy a ampliar lo que dije acá arriba, el cual nace de un tratado entre Italia y la Iglesia Católica. Bueno, la Organización de Estados Americanos, ¿sí? Es sui generis porque comparte varias características
de una confederación de estados, ¿sí? Pero no la lleva a ser una confederación de estados. Lo mismo pasa con la OTAN, ¿ya? La OTAN es la unión de varios países europeos, pero únicamente en temas militares. Y volvemos a ver al Vaticano como un estado sui generis. ¿Por qué? Leamos lo último que yo puse acá arriba. Mismos que pueden ser temporales o prorrogables buscando permanencia o hasta que la situación que motivó su creación deje de existir. Ustedes saben que el Vaticano está dentro de Italia y dentro de Roma. O sea, está Roma y Roma es parte de Italia. O sea, imagínense, está como en la tercera capa el Vaticano. Está en medio ahí de Italia. O sea, uno llega a Italia y tiene que llegar a Roma y tiene que llegar después al Vaticano. ¿Sí? Y este nace a través de un tratado entre Italia y no el Vaticano, entre la Santa Sede, es decir, la Iglesia Católica. ¿Sí? El Vaticano es un estado sui generis porque al dejar de existir por X o Y razón la Iglesia Católica, el Estado de Vaticano deja de existir. ¿Sí? Se disuelve. Al dejar de existir la Iglesia Católica, la Santa Sede. ¿Sí? Porque el tratado fue con ellos para la constitución de el Vaticano. Deja de existir la Iglesia Católica, deja de existir el Estado del Vaticano. Es por eso que es sui generis, ¿sí? Único en su género. ¿Ya? Una anotación aquí, por favor. Los sui generis no son parte de los estados compuestos. ¿Ya? Sui generis es aparte. ¿Sí? Sui generis es aparte. No son parte de los compuestos. ¿Ya? Son diferentes. Porque comparten características de varios otros tipos de estado, ¿ya? Que los hacen únicos en sí. Ahí se acuerdan, me separan eso, ¿sí? El sui generis es aparte. Entonces, estos son bien variables también porque no siempre son permanentes. Muchas veces son temporales. Hasta que la situación que los motivó, por ejemplo, en el caso del Vaticano, que fue el tema de la Iglesia Católica, hasta ese momento, si el espíritu que lo motivó se elimina el Estado. ¿Sí? Entonces son bien cambiantes. Comparten características de otros estados, de los estados compuestos, pueden compartir características de los estados unitarios, que los hacen únicos, ¿sí? Los hace únicos. El Estado del Vaticano también entra aquí como Estado sui generis porque tiene un sistema de gobierno mezclado, ¿sí? Es teocrático y está sujeto bajo una monarquía absoluta, que es el Papa, el monarca, ¿ya? Entonces mezcla ahí no solo lo teocrático, sino también el tema de una monarquía absoluta. Por eso también se convierte en sui generis, ¿ya? ¿Estamos claros aquí? Sí, licenciado. Bueno, y eso sería la clase del día de hoy. Ya no quise abarcarles más el contenido porque ya empezaríamos a ver las clases de monarquía y todo, que sería la clase que viene. Em, ¿Alguna duda de todo lo que hemos No, visto? licenciado. Muy bien. Entonces ahí estaríamos con la clase de hoy. Que tengan un feliz